En el tutorial de hoy vamos a hacer una ilustración de limones utilizando los nuevos pinceles de Procreate. Vamos a usar el set de pasteles, que es muy bonito, y como siempre vamos a ir paso a paso y te voy a ir explicando todo. Crea tu lienzo que vamos a empezar. Bien, yo ya tengo aquí mi lienzo y mi paleta y vamos a empezar primero haciendo el boceto. Aquí, como siempre, puedes elegir un pincel de boceto con el que te sientas cómodo o cómoda. Yo voy a coger el primero, que es el pincel de boceto que utilizo siempre. Otro que me gusta mucho también es el de Peppermint, que está en la sección de boceto, es el primero. Vamos a hacer el boceto primero de los limones en una nueva capa. Vamos a hacer primero el grande y vamos a hacer una forma que no sea un círculo perfecto, sino como una forma de óvalo. Aquí, como ves, no me están quedando líneas limpias, es simplemente un trazo suelto para saber colocar el dibujo. Y ahora en las puntas le voy a dibujar el final del limón. Aquí ahora tienes que hacerlo más pequeño, lo que es el lienzo, para verlo al completo y ver qué espacio está ocupando realmente el limón que has dibujado. Más o menos vamos a poner uno a esta mitad y otro cortado por la mitad en este otro lado. Este que hemos dibujado primero, que lo tenemos en una capa, lo podemos seleccionar con la herramienta de selección y en los tiradores hacerlo más grande. Más o menos yo lo voy a colocar aquí de este lado, que me quede aquí un espacio. Nunca hacemos los dibujos demasiado pegados al borde. Y ya tengo el primer limón. Vamos a hacerle las hojas también en esta misma capa. También lo puedes hacer en una capa diferente. Vamos a hacer una hoja por aquí grande. Y otra por aquí. Estas líneas no se van a ver en el dibujo final porque las vamos a eliminar. Y ahora las vamos a unir aquí a la parte del limón. Vale, ya tenemos este. Ahora en una nueva capa vamos a dibujar el otro. El otro sí que vamos a hacer un círculo, que te puedes ayudar de Procreate, y que sea más o menos del ancho del otro limón. Yo lo voy a poner por aquí. Quiero que quede un pequeño hueco entre los dos limones, más o menos así. Aquí tengo poco espacio, como ves ahora, pero no importa, luego ya lo recolocamos todo. Lo que quiero es centrarme sobre todo en el espacio que hay entre los dos limones. Ahora dentro de este voy a hacer otro círculo, que incluso podemos utilizar el mismo. Lo vamos a duplicar. Vamos a coger la capa y la duplicamos. Ahora lo vamos a seleccionar y lo vamos a hacer más pequeño. Lo colocamos en el centro y en otra capa vamos a dibujarle. No va a estar completamente de frente, se le va a ver un poquito el perfil. Entonces vamos a dibujarlo así.
Y aquí ya están los dos unidos. El segundo limón que hemos dibujado, que tenemos 3 capas diferentes, las vamos a juntar todas pellizcando y así tenemos un limón en una capa y el otro en la otra. Este sí que lo voy a mover un poco para que se superponga un poco sobre el otro limón y más o menos que me quede aquí. Y ahora que ya los tengo los dos, puedo ver todo el espacio haciendo más pequeño el lienzo. Las voy a seleccionar los dos y así los puedo mover juntos y puedo ver dónde lo quiero colocar. Yo lo voy a dejar aquí, que más o menos tenga un espacio en este lado y también en este lado. Y ya tendríamos el boceto de los limones. Aquí incluso en el primero, podemos borrar esta parte para que no nos moleste. Ahora ya vamos a empezar directamente a colorear. Vamos a unir el boceto en una misma capa para tenerlo junto y le vamos a bajar la opacidad. Lo podemos poner a un 20% más o menos. Y ahora lo que queremos hacer antes de ponernos a pintar directamente es importar la textura del papel que vamos a utilizar. Esta la puedes descargar junto con la paleta en el enlace que te dejo en la descripción. Le damos aquí, añadir, insertar un archivo. Vamos a ponerla para que ocupe todo el lienzo y ahora la ponemos en modo multiplicar. Le damos aquí a la N y la ponemos en multiplicar. Ahora vamos a ir manteniendo el boceto por debajo y en una capa nueva vamos a empezar a pintar. Si quieres nombrar tus capas para no liarte, aquí vamos a poner boceto, sobre todo para que tú lo veas bien en pantalla, y aquí ya vamos a empezar a colorear. Esta es la capa del papel y primero vamos a darle una especie de fondo suave con el amarillo clarito que tenemos aquí. Para esto vamos a ir utilizando diferentes pinceles. Tenemos la biblioteca clásica de Procreate y aquí tenemos las demás bibliotecas. En mi pack gratuito de pinceles, también lo puedes descargar en la descripción, tienes un pincel que se llama Textura Suave. Este de aquí, Soft Texture, este me gusta mucho para ponérselo en el fondo. Vamos a hacerlo grande, a tope. Esto es simplemente por darle un toquecito al fondo y que no se vea completamente blanco. Y ahora en una nueva capa vamos a empezar a pintar los limones. Vamos a coger primero el primer amarillo y ahora nos vamos a ir a la biblioteca de pinceles de Procreate, que es esta de aquí, y nos vamos a ir al set de pasteles, que es el que vamos a utilizar para hacer este tutorial. Y vamos a coger el segundo pincel. Vamos a ver el tamaño primero, vamos a hacerlo más grande, porque con este queremos pintar toda la superficie del limón. Yo lo voy a dejar a un 20% y voy a pintar toda la superficie del limón, excepto por esta zona que lo voy a dejar un poquito más blanco.
Aquí no pasa nada si te metes en el limón de al lado porque lo podemos borrar. Ahora lo voy a hacer más pequeño para pintar esta parte de aquí. Vale, podemos eliminar esta parte y ya tenemos un poco la superficie del primer limón. Vamos a hacer una nueva capa y vamos a ir añadiendo capas encima como si estuviésemos pintando en papel y con la tiza estuviéramos añadiendo encima. Ahora vamos a cambiar de pincel y vamos a coger otro, el de Miena, y vamos a coger el segundo color y con este vamos a darle otra capa encima. Esta capa no va a cubrir todo el limón, sino que se la vamos a añadir solo por algunas zonas. Vamos a añadirle por aquí. Me gusta mucho la textura que tiene este pincel. Y también le podemos añadir un poquito por aquí. Esto es para darle sobre todo volumen al limón. Ahora en una nueva capa vamos a coger el tercer color y con el mismo pincel vamos a pintar otra capa con algunas zonas un poquito más oscuras. Si quieres que una zona esté como con menos textura, puedes apretar más y entonces va a rellenar más esos huecos. Este pincel sobre todo funciona mucho por presión. Yo le voy a dar un poquito más de presión en esta zona para que me quede más oscuro este lado de aquí. Y también un poquito por aquí. Después ya le remarcaremos un poco los bordes para que se vea mejor. Vamos con el otro limón en una nueva capa. Vamos a hacer más o menos el mismo procedimiento. Vamos a coger de nuevo el pincel que hemos utilizado antes y con el color, el primero, vamos a pintar toda la parte del centro. Aquí luego vamos a utilizar la goma para hacerle las divisiones. La parte de aquí simplemente la vamos a mantener blanca. Con el segundo color vamos a hacerlo más pequeño, vamos a pintar la parte de aquí. Aquí sí que he apretado bastante para que se me marque bien esa zona y que se diferencie del otro limón.
Ahora en otra capa diferente vamos a empezar a pintar también las hojas y así ya tenemos como la base de color en todo el dibujo y ya solo nos faltaría darle los detalles. Vamos a utilizar el primer verde y el mismo pincel para pintar una primera base de las hojas. Aquí acomoda el tamaño del pincel como a ti te guste. Yo lo voy haciendo más pequeño para pintar los bordes. Ya tenemos los colores base. A partir de aquí vamos a empezar a añadirle un poco más de detalles para que resalte más el dibujo. En una nueva capa vamos a seguir dándole un poco de detalle a las hojas. Vamos a coger el segundo verde. Con este verde y con el mismo pincel que hemos utilizado antes, el de Miena, como ves vamos cambiando los pinceles, pero tampoco utilizamos todos para no saturar el dibujo. Y con este pincel vamos a pintar sobre todo la parte de abajo, que esto puedes ayudarte a hacer un trazo así hacia arriba. Y vamos a pintar un poco la parte de abajo. Vamos a hacer lo mismo en la otra. Y aquí con este mismo pincel más pequeño, a un 8%, vamos a pintarle también la ramita. Vale, como ves, esa capa ya le ha dado un poco más de volumen. Si la desactivamos, ahí puedes ver la diferencia. Ahora en otra capa encima vamos a coger el tercer color, como ves vamos oscureciendo y con este vamos a pintar el centro de la hoja y algunos detalles más. También lo tengo el pincel a un 8% pequeñito para poder hacer bien los detalles de la hoja. Yo le hago una en el medio y ahora vamos a hacerle en los laterales. Vale, ya tenemos las hojas, luego quizá le demos algún toquecito más, pero vamos a seguir con los limones. En la capa en la que hemos pintado el limón, este de aquí, la parte redonda, nos vamos a ir a esta capa. Aquí te voy a enseñar lo que son las máscaras de capa y viene muy bien justo para esto que vamos a hacer ahora. En esta capa vamos a darle aquí y vamos a crear una máscara. Aparece aquí arriba una capa en color blanco. En esta capa vamos a hacer modificaciones, pero vamos a conservar la capa original. Esto quiere decir que si yo ahora aquí hago esto, no lo he borrado, porque si me voy aquí, como ves, en la capa de debajo no se ha borrado nada. Simplemente lo que he hecho ha sido ocultarlo. Las máscaras de capa solo se pueden utilizar con negro o con blanco. Ahora mismo lo estoy utilizando con negro, entonces lo que hago es ocultarlo. Cuando en lugar del negro utilizo el blanco, pasa al contrario.
vuelvo a recuperar, es decir, ahora no estoy pintando con color amarillo, simplemente estoy recuperando lo que tengo en la capa de abajo. Esto es muy útil porque hay veces que queremos hacer cambios en un dibujo, como aquí que queremos borrar, pero si nos confundimos, esta capa de arriba siempre la vamos a poder modificar. Entonces vamos a coger el negro puro y vamos a hacer aquí un círculo en el medio. ¿Qué pasa si me he confundido y lo he hecho demasiado grande? Por ejemplo, pues simplemente selecciono el blanco y lo vuelvo a retocar para hacerlo del tamaño que yo quiera. Lo voy a dejar así. Ahora cojo de nuevo el negro y voy a hacer las divisiones. Para las divisiones vamos a hacer primero una cruz desde aquí que pase por el centro. Hacemos así la cruz y ahora hacemos otra cruz en el otro sentido. Vale, aquí en el centro también puedes modificar un poco, incluso hacerlo más pequeño para darle un poco de forma a la parte del círculo. Ahora tenemos aquí la máscara de capa, como ves seguimos teniendo la capa anterior, no hemos borrado nada. Si ya estás seguro de que lo quieres dejar así, simplemente lo puedes acoplar. Pero ya hemos tenido como esa pequeña prueba. Y ahora en una nueva capa por encima vamos a coger el tercer color de la primera fila y con este vamos a empezar a darle algunos detalles. Con el mismo pincel lo vamos a hacer más fino, a un 3% está bien. Y aquí vamos a empezar a rodear lo que son la parte de los gajos de limón. No tiene que quedar súper perfecto ni nada, simplemente podemos ir haciendo líneas sueltas. Y aquí haciéndolo un poco más redondito. Esto mismo lo vamos a hacer con todos. Vale, aquí voy a ajustar un momentito esto para rellenarlo. Y ya lo tendríamos. En la misma capa donde estamos haciendo las líneas, vamos a seguir en esta capa con el mismo color y vamos a pintar también el borde exterior. Para esto ves colocando el lienzo, rotándolo de manera que te sea cómodo a la hora de hacer el trazo. Puedes ir haciéndolo en varias veces, no tienes por qué hacerlo de un solo trazo. Y lo tenemos. Ahora vamos a añadirle un poco de detalles a la zona de aquí. Vamos a hacer el pincel un poco más grande. A un 10% está bien. Y vamos a ir utilizando dos colores. Este de aquí, el segundo y el tercero. Y vamos a mezclar estos colores para darle un poco de textura haciendo algunas líneas.
Vamos a coger ahora el tercero y con este vamos a hacer menos cantidad porque es más oscuro y llama más la atención, pero sí que le vamos a añadir también alguna. No hace falta tampoco ponerla en todos los gajos. Yo lo voy a dejar así. Y ahora sí ya vamos a añadirle los detalles finales y también la sombrita que le vamos a añadir por aquí, para que no parezca que está flotando y se vea mejor. Esta sombra la vamos a hacer en una capa que esté justo por encima del boceto, es decir, abajo del todo. Bueno, la vamos a subir encima del fondo. Recuerda que esta capa era el fondo suave que le hemos puesto, la ponemos justo por encima y aquí vamos a seleccionar el color verde, el primero, y con el mismo pincel vamos a pintar este hueco de aquí. Si te sales un poco no pasa nada, luego se puede ajustar. La parte de aquí del centro que está pegada a los limones la vamos a hacer más oscura y ahora a medida que nos vamos alejando vamos a hacer el pincel más grande y vamos a pintarla con un trazo más suelto. También me ha quedado muy recta, como puedes ver, vamos a redondearla un poco. Y por este lado también le vamos a añadir. La parte que nos hemos salido la vamos a borrar. Para difuminarla un poco también podemos coger, esto es totalmente opcional, podemos coger el dedo dejando pulsado para que se nos seleccione el mismo pincel y también podemos darle un poco, esto es como si utilizáramos con la mano el dedo y difumináramos un poco lo que hemos pintado. Vale, ahora en una nueva capa vamos a coger el segundo verde y con este vamos a darle otra capa encima a la sombra. Vamos a coger el mismo pincel pero más pequeño y vamos a darle más oscuro por la parte de aquí. Esta vez no va a ser una sombra tan grande, va a ser más pequeña. Pero en esta parte se acumula un poco más de oscuridad porque no llega tanto la luz. También podemos añadirla por aquí encima. Incluso en la capa que hemos hecho debajo vamos a volver a coger el primer verde y también le vamos a añadir un poco por aquí. Lo vamos a volver a difuminar. Y en esta capa, en la que hemos añadido ahora, que es más oscura, también podemos difuminar un poco, pero solo por la parte de fuera, por esta parte de aquí.
¿Vale? Nos quedaría así. Ahora vamos a añadir también con el oscuro, este de aquí, y el mismo pincel lo vamos a hacer más pequeño, vamos a seguir en la misma capa. También vamos a hacer una sombra en esta parte de aquí, que es justo la parte de abajo del limón. Vamos a hacer una sombra por todo este lado. También le podemos añadir un poquito por aquí. Ahora seguimos, vamos a añadir ya un poco la línea final a la parte del limón por fuera para remarcarlo un poco. Esto lo podemos hacer en una nueva capa, puede estar arriba del todo. Y en esta capa vamos a coger el color naranja, el tercero, y con el pincel también finito vamos a pintar un poco por el borde. Aquí no hace falta pintar todo el borde, pero sí que remarcar un poco la parte de fuera para que se vea bien. Sobre todo en este lado de aquí y también por aquí. En este limón de aquí también podemos pintarle la línea por aquí y también justo por el centro para que se vea incluso mejor la división entre los dos limones. Y aquí si quieres también le puedes dar algunos detallitos de hacerle algunas líneas sueltas, por ejemplo por aquí. Y por último vamos a coger el color azul, que es el último que tenemos, que parece un color como muy llamativo, ¿no?, con respecto a los demás, pero creo que le da también un toque muy guay, así que vamos a hacer una nueva capa arriba y con este color vamos a darle algunos toques. Vamos a cambiar ahora el pincel, vamos a probar este, quiero uno que sea suave. Este podría estar bien, el tercero. Y con este nos vamos a ir a la zona de las hojas y vamos a pintar un poco por aquí arriba, pero van a ser como trazos sueltos, así. No vamos a pintar como mucha superficie. Los vamos a añadir sobre todo en la parte de arriba. Y en la parte del limón también los podemos añadir, por ejemplo, por aquí. Y dentro del limón también podemos darle algunos trazos. Lo vamos a hacer en la zona de aquí donde está más oscuro. Incluso parece un poco verde al mezclarlo y verlo con los demás colores. Y creo que ya estaría, tampoco queremos marcarlo demasiado con esas líneas. De hecho, esta de aquí se la voy a eliminar. Y algunas las puedes suavizar si te quedan demasiado llamativas. Y listo, ya tenemos terminada la pintura de los limones. Espero que te haya gustado el tutorial. Como siempre, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle me gusta o de dejarme un comentario y nos vemos en próximos vídeos.